Por favor, apaguen sus teléfonos móviles, pues va a dar comienzo al acto. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy empezamos el ciclo titulado Retos de la Física Fundamental. Es el cuarto año, estábamos echando cuentas antes con mis colegas cuántos años llevamos viniendo aquí, con ocasión de la Semana de la Ciencia. Bueno, este es el cuarto año que damos estas charlas, cuyo objetivo fundamental es explicar gran parte de los temas que se desarrollan en el Instituto de Física Teórica. Y, de hecho, todos los speakers, casi todos, yo creo, son miembros del Instituto o tienen una asociación o la han tenido en el pasado. Entonces, el objetivo de estas charlas pues, es difundir lo que es la ciencia, salir de nuestra torre de marfil, ¿no? Y tratar de hacer este esfuerzo que nos viene muy bien también a nosotros, ¿no? De difundir estas cosas que hacemos, los trabajos teóricos. Bueno, básicamente somos teóricos, algunos tienen más contacto con los experimentales, como lo veréis. Hoy hay un fenomenólogo, ¿verdad? O dos, de hecho. Otros son más teóricos, el contacto con el experimento es más lejano. Pero bueno, en todo caso, las ideas que manejamos pues son un poco están en la frontera de la física. Y son retos de conocimiento, ¿no? Bien, el primer conferenciante hoy va a ser David Cerceño, que ha sido miembro de nuestro instituto y en este momento pues es asociado al IFT, Instituto de Física Teórica, pero es miembro permanente de la Universidad de Durham. Ahí veis la afiliación. Y él es un experto mundial en el tema de la materia oscura. Entonces, bueno, espero que nos ilustre un poco más sobre este tema tan interesante. David. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Germán, por la introducción. Tengo que agradecer también al Instituto de Física Teórica por la invitación a participar en estas charlas. Yo estuve también me parece que fueron 4 años, en el ciclo también que organizamos entonces, y como ha dicho Germán, ahora mismo estoy en la Universidad de Durham. Entonces, la verdad es que les agradezco mucho la invitación. Y os agradezco a todos vosotros también que hayáis venido a escuchar esto, que es un tema que a mí por lo menos me apasiona. Llevo trabajando en él pues casi ya por lo menos 12 o 13 años en intentar explicar qué es esto de la materia oscura. Y digamos que así de formación, para que sepáis un poquito de dónde vengo, yo soy físico teórico, es decir, intento entender un poco cuáles son los ladrillos fundamentales de la física, cómo entender la naturaleza a nivel fundamental y, en este caso, la física teórica, la física de lo microscópico, me está intentando ayudar también a entender la física de lo más grande, que es la física del universo. Entonces vais a oír muchas de las transparencias que voy a presentar hoy, vais a ver muchas galaxias, vais a ver estrellas, pero todas las aplicaciones que estoy intentando hacer de física a esos niveles van a ser principalmente desde el punto de vista de física de partículas. ¿Okay? Entonces, a mí por lo menos es una asociación que también me parece muy interesante, ¿no? Como de algún modo ambas escalas se complementan o se influyen entre ellas, ¿de acuerdo? Bueno, así sin más, a mí me gusta cambiar los títulos, entonces yo creo que el título original que di podía ser un poquito distinto, pero digamos que he retitulado esto como Buscando la materia oscura debajo de las piedras. Y casi ahora, en último momento, iba a poner Por tierra, mar y aire. Pero bueno, el caso es que llevamos buscando materia oscura y ahora os explicaré un poquitín qué es esto durante ya mucho tiempo. Entonces, hoy lo que quería resumir un poco es cuál es la idea principal detrás de esta componente tan exótica del universo, cuáles son algunas de las ideas teóricas que tenemos para explicarla y, sobre todo, me quería centrar un poquito más, Germán ha mencionado antes la conexión con el experimento, en qué esfuerzos experimentales estamos haciendo hoy en día para buscar estas partículas y cuál es el estado actual del campo. ¿Okay? Entonces, así sin más, yo creo que es importante darnos cuenta de que durante el siglo XX el campo de la física ha tenido hemos pasado de saber apenas nada acerca del universo a conocer mucho, ¿no? Hemos tenido un progreso bastante grande, ¿de acuerdo? En concreto, hemos pasado a comprender cuáles son algunas de las características principales del universo y probablemente una de las más llamativas y una de las más fáciles de entender, por lo menos cualitativamente, es el hecho de que el universo se está expandiendo. Esto es una observación que podemos remontarnos ya a los tiempos de Edwin Hubble, quien observó que todas las galaxias, en término medio, se están acercando
las unas de las otras. Y en concreto, desde nuestra posición en el universo, podemos ver que en término medio, de nuevo, todas las galaxias se están alejando de nosotros. ¿Okay? Por supuesto, esto no sucede necesariamente a escalas más pequeñas, en las cuales a lo mejor la atracción gravitacional de algunos de los objetos hace que estos tengan movimientos peculiares algo diferentes, pero por eso hago énfasis también en el término medio. Esta expansión, además, no es exactamente igual a todas las distancias, y concretamente Edwin Hubble observó que las galaxias más lejanas parecían estarse alejando a más velocidad, a mayor velocidad que las galaxias cercanas. En sus observaciones y en observaciones posteriores, por lo menos a escala pequeña, parece que la ley que rige la velocidad a la que se separan las galaxias frente a la distancia que las aleja de nosotros es casi perfectamente lineal, ¿no? Y esto es una ley que se conoce hoy en día como la ley de Hubble. La constante h, esta que relaciona la velocidad y la distancia, la conocemos como constante de Hubble, y hemos sido capaces de medir esta velocidad por medio del estudio de la luz que emiten algunas de las estrellas cuya física creemos conocer mejor, ¿okay? Que son supernovas. Esencialmente lo que estamos haciendo es estudiar la luz de estos objetos y ver cómo, por efecto de esta velocidad que tienen con respecto a nosotros, esta luz se ve desplazada hacia frecuencias más altas o frecuencias más cortas. ¿Okay? Esto es un efecto que se conoce, por lo menos para la luz, desde hace ya tiempo. Es un efecto que se conoce como corrimiento Doppler y nos permite, de algún modo, medir estas velocidades de manera bastante precisa. De nuevo, esto no sería posible si no conociéramos también la física de este tipo de supernovas. Entonces, bueno, esto ya es de por sí bastante llamativo, porque, bueno, no solamente el hecho de que todos los objetos se estén alejando de nosotros, sino que si rebobinamos hacia atrás en el tiempo, eso implica que hubo un momento en el cual todos estos objetos tuvieron que estar muy cerca los unos de los otros, ¿de acuerdo? Y esto necesariamente nos lleva a la idea de que el universo, si rebobinamos lo suficiente, en algún momento fue muy denso, muy caliente y, de nuevo, con unas densidades o con unas temperaturas muy altas. Esto, de algún modo, también es la idea que subyace detrás del Big Bang, ¿no? Que el universo, en sus comienzos, pues eso, fue muy denso, muy caliente y se ha ido expandiendo y enfriando a partir de entonces, ¿no? De hecho, hoy en día conocemos o creemos conocer la física que rige todos esos procesos bastante bien hasta un determinado punto, ¿ok? Estamos yendo aquí, esta es una pequeña peliculita en la cual estamos yendo desde el origen del universo, el momento en el que se originó en el Big Bang. El universo en un principio tuvo un periodo de inflación, lo llamamos inflación cósmica, en el cual la expansión del universo era extremadamente rápida. Déjame que pase esto un poco más despacio. Era extremadamente rápida y eso explica por qué el universo, por lo menos para nosotros, tiene una pinta muy homogénea e isótropa. El universo es prácticamente igual, lo miremos en todas las direcciones que lo miremos, ¿de acuerdo? En un principio, de nuevo, en el universo la densidad y la temperatura era tan grande que todas las partículas que conocemos hoy como fundamentales se encontraban en un estado, una especie de estado de plasma más o menos libres, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de quarks, todas las partículas fundamentales y también posiblemente partículas que no hayamos descubierto todavía, ¿de acuerdo? De hecho, estoy hablando más lento todavía que la película, ¿de acuerdo? La voy a tener que pasar otra vez. Disculpad, porque no sé parar esto. De hecho, veis aquí, bueno, simplemente diciendo que aquí habría quarks, antiquarks, algunos de los gluones, fotones, todas estas son partículas elementales que mencionaré posteriormente en la charla. A estas escalas el universo no entendemos muy bien qué es lo que pasó, pero hubo un momento en el cual el universo se decantó por tener materia en lugar de antimateria, ¿de acuerdo? Sabemos que muchas de las leyes de la física que conocemos hoy en día son equivalentes para materia y antimateria, pero el universo tuvo que crear materia en algún momento, ¿ok? Esto es un proceso que conocemos como bariogénesis y cuyo origen en términos de microfísica no hemos sido capaces de entender todavía completamente, ¿de acuerdo? Entonces esto es uno de los misterios, por ejemplo, que todavía subyacen, que todavía no hemos sido capaces de explicar. Conforme el universo se iba expandiendo e enfriando, estas partículas que en un principio estaban libres empiezan a formar estados ligados, ¿ok? Los quarks se empiezan también a formar entre ellos, por ejemplo, bariones, los primeros protones y los neutrones se forman aquí,
Daos cuenta de las escalas de tiempo que estamos manejando. Esto sucede en los primeros fracciones de segundo del universo. Poco después, cuando el universo tenía aproximadamente 100 segundos, empiezan a formar los núcleos más ligeros. Estos protones y neutrones se agrupan en forma de helio, litio, deuterio, etc. Este es un proceso que conocemos como nucleosíntesis. Cuando pasan aproximadamente 100.000 años, son los electrones los que se recombinan con estos núcleos y forman los primeros átomos. En estos momentos, o momentos después, el universo se vuelve de repente transparente a los fotones, y son estos fotones los que podemos ver hoy en día en forma de un fondo de radiación de microondas que también explicaré un poquitín más adelante, ¿de acuerdo? Para que el universo llegue a este fondo de radiación de microondas necesitamos esperar aproximadamente unos 300.000 años. Entonces os dais cuenta de que ya las escalas de tiempo empiezan a cambiar un poquitín. Y a partir de entonces simplemente el universo se sigue enfriando, las estructuras se están formando, empezamos a formar cúmulos de galaxias, etcétera, etcétera, hasta que llegamos hoy en día. A mí una de las observaciones que más me llama la atención de todo esto, y que a lo mejor simplemente porque la hemos oído ya bastantes veces, a lo mejor no nos suena tan sorprendente, es que podemos poner fecha al universo. El universo tiene una edad de 13.700 millones de años. ¿Okay? Y eso, con un error que por supuesto nos viene asociado de la medida de la constante de Hubble, pero a mí eso de por sí ya me parece bastante sorprendente. Eso es sorprendente, y también es sorprendente el hecho de que la teoría del Big Bang no es simplemente una teoría cualitativa que nos dice que el universo se está expandiendo de cualquier manera y ya está. Es una teoría que también nos permite hacer cuentas y decidir, por ejemplo, evaluar cuánta materia se ha formado en el universo. En este proceso que yo estaba llamando, por ejemplo, nucleosíntesis, cuántos núcleos se han formado de cada tipo. Y esto es una predicción que nosotros podemos comprobar después simplemente con observaciones del universo. Y vemos que además se ajusta bastante bien. Es decir, el Big Bang no es solamente una descripción cualitativa en papel, sino que nos permite hacer cálculos muy detallados de cómo es la abundancia del universo, que además está de acuerdo con lo que vemos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en base a esta, digamos, esto es una foto a gran escala de lo que es el universo. Por lo menos parece que entendemos lo que estamos viendo. Os hablé antes del fondo de radiación de microondas y no me puedo resistir a enseñaros esto que, bueno, yo creo que es la fotografía más antigua del universo que tenemos, ¿de acuerdo? Esto es el cielo, los distintos colores indican distintas temperaturas y el cielo aquí está expandido como si fuera un mapa mundi, ¿de acuerdo? Como en todas las fotografías, nosotros no estamos en esa fotografía porque la estamos tomando, ¿de acuerdo? Lo único que hemos hecho ha sido extender la fotografía que hemos tomado en todas las direcciones del cielo. Y estos distintos colores representan diferencias de temperatura del orden de la millonésima de Kelvin, ¿de acuerdo? Cuando la temperatura del universo es aproximadamente 2-3 Kelvin. ¿Okay? Entonces, para que veáis también un poco el grado de precisión que se requiere para tomar este tipo de datos. Estudiando este tipo de distribuciones, estudiando las anisotropías de temperatura, aunque en principio parece muy homogéneo, como podéis ver aquí hay, bueno, zonas que son ligeramente más calientes que otras, también hemos conseguido tener un conocimiento de cuáles son los componentes fundamentales del universo. ¿Okay? Y en concreto también es así como hemos llegado a saber cuánta materia hay, de qué tipo y, por ejemplo, cuáles son las otras componentes del universo. Entonces, de nuevo, esto no es solamente una foto muy bonita, sino que es, en términos cuantitativos, son datos que nos permiten analizar el universo, las componentes del universo en el que vivimos. Como decía, todo esto es a gran escala, pero si ahora intentamos explicar cómo es el universo a escala pequeña, lo que tenemos que utilizar son dos de las teorías que hemos desarrollado y que sabemos que funcionan de manera excelente, ¿de acuerdo? Unificando la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, hemos construido teorías cuánticas de campos, por medio de las cuales hemos descrito la naturaleza de estado fundamental con una precisión extraordinaria. El equivalente de nuestra tabla periódica para los químicos, digamos, la tabla periódica para los físicos, es bastante más sencilla, es esta que estoy poniendo aquí. Esto es lo que conocemos como el modelo estándar de las partículas fundamentales o de las interacciones fundamentales. Y esto contiene los ladrillos de los cuales están hechas todas las cosas, de los cuales está hecha la materia. Tenemos por una parte los quarks,
que son estas partículas que forman en su parte, formarían hadrones, protones, neutrones, etcétera. Tenemos otras partículas que son los leptones. El electrón es uno de estos leptones. El neutrino, si habéis oído hablar de los neutrinos, son otros de estos leptones, simplemente que no tienen carga. Y además vemos que estas partículas aparecen replicadas en 3 familias distintas, cada una con una masa superior a la otra, ¿de acuerdo? En la charla que veréis después de Vicent Mateu, yo creo que andará un poquitín más en detalles del modelo estándar. Bueno, pues estos quarks y estos leptones son los ladrillos fundamentales. De hecho, para entender prácticamente la totalidad de la materia que vemos, nos bastan 3 partículas aquí, que son el quark que llamamos up, el quark que llamamos down y el electrón. Y con esto ya hemos entendido gran parte de la materia que podemos ver. Las interacciones fundamentales aparecen descritas por lo que llamamos bosones, y aquí tenemos el fotón, tenemos los gluones, que median la interacción de tipo fuerte, y tenemos otras partículas que son exóticas también, los bosones Z y W, que median las interacciones electrodébiles. Y finalmente, podemos decir que hemos completado finalmente la familia del modelo estándar con el descubrimiento del Higgs. El Higgs es una partícula que pensamos que tiene relación con el origen de la masa del resto de las partículas y, como sabéis, fue descubierta recientemente, ¿no? Es un gran éxito de la física teórica y de la física experimental, ¿no? La física teórica por haber predicho la existencia de estas partículas y, por supuesto, la física experimental por el tremendo esfuerzo que ha llevado el descubrirla. Bueno, como os decía, este modelo estándar nos permite describir con gran precisión la mayoría de los fenómenos que vemos en la naturaleza. Y esto es prácticamente a todas las escalas. Si nos vamos desde la escala atómica, la escala ya de moléculas, incluso si aumentamos la escala, sabemos que todo lo que estamos viendo, en última instancia, puede descomponerse en moléculas, átomos, estos a su vez núcleos atómicos, electrones, quarks, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que voy a llamar yo durante la charla materia ordinaria, ¿de acuerdo? Y otra de las observaciones que yo creo que son fundamentales de los últimos años acerca del universo es darnos cuenta de que esta materia ordinaria realmente es solamente un 4% de todo lo que hay en el universo. Bueno, estos son excelentes noticias para los físicos porque tenemos un montón que trabajar ahora para descubrir qué es el 96% restante. Pero, por supuesto, nos ponen algún problema, porque os he dicho que el modelo estándar funcionaba, era casi excelente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos falla y qué es lo que nos falta en este modelo? Bueno, por diversos estudios, y de nuevo en el resto de la charla voy a intentar también explicar un poquitín más en detalle qué tipo de estudios o qué tipo de observaciones son, hemos descubierto que un 23% de la materia o de la energía del universo está en forma de una materia extraña, ¿no? Una materia que llamamos materia oscura, porque no emite ni absorbe luz. ¿De acuerdo? Solo sabemos de su existencia por efectos gravitacionales y, bueno, entendemos desde el punto de vista de física de partículas fundamentales que podría deberse a otra nueva partícula fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sabemos que estamos buscando algo exótico, pero no solamente algo exótico en pequeñas cantidades. Daos cuenta de que la materia oscura es un 23% del universo y la materia ordinaria es un 4%. Es aproximadamente 5 veces más abundante que la materia ordinaria. Entonces estamos buscando algo que realmente es muy, muy abundante y a toda vista es muy, muy esquivo, porque no hemos sido capaces de detectarla todavía. Si creéis que este es el problema principal, esperad. Porque el problema principal es realmente la energía oscura, ¿no? Perdonad porque se me ha cortado un poquitín aquí. La energía oscura es el responsable del 73% de la densidad de energía, si queréis, del universo. Y aquí sí que no tenemos ni idea de lo que es. Lo estamos llamando energía oscura, es una componente que sabemos que es responsable de la expansión acelerada del universo. Os hablé antes de las observaciones de Edwin Hubble, que parecía decir que la expansión del universo era constante. Hoy sabemos que a grandes escalas, y también hoy en día, la expansión realmente es acelerada. El universo está acelerando esa expansión. Y lo único que puede explicarlo es una componente de energía oscura. Podría ser una constante cosmológica o algo incluso más exótico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como veis, realmente tenemos un problema aquí, ¿ok? Y el problema, o
digamos, el reto es que desconocemos la existencia del 96% del universo. Bueno, yo en esta charla me voy a concentrar en la materia oscura. El motivo es que la búsqueda de materia oscura es muy distinta de la búsqueda de la energía oscura. ¿Okay? Y, bueno, sería una charla completamente distinta y no daría tiempo a explicarlo absolutamente todo. También tenemos más teorías en física de partículas que relacionan la materia oscura con nueva física, entonces, por lo menos desde el punto de vista experimental, hay más experimentos hoy en día buscando este tipo de materia. Muy bien. Aquí el problema está en lo siguiente. Os he dicho que la materia oscura, la única forma que sabemos su existencia es por medio de la interacción gravitacional. Entonces, ¿cómo funciona esto realmente? Bueno, como sabemos desde los tiempos de Sir Isaac Newton, existe una ley de gravitación que es universal, y por universal me refiero a que se aplica a todos los cuerpos, independientemente de su masa. Como veis aquí, todo cuerpo con masa ejerce una fuerza de atracción sobre cualquier otro cuerpo con masa, ¿ok? Independientemente del resto de sus propiedades. Además, sabemos que esta fuerza es directamente proporcional a las masas, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que la separa. ¿Ok? Es decir, sabemos describirla bastante bien. Como es universal, esto también implica que se aplica a escalas pequeñas, se aplica a escalas grandes, y en concreto podemos aplicarla, por ejemplo, a escalas planetarias. Si pensamos un planeta orbitando alrededor de una estrella, sabemos que podemos compensar la fuerza, podemos explicar la fuerza centrípeta que explica la rotación de este objeto por medio de la atracción gravitacional. Y esto lo único que implica es que podemos calcular, si queréis, la velocidad de rotación de un objeto y relacionarla con la masa que hay contenida en esta órbita, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, si ponemos una determinada masa en el centro, el objeto este se va a mover a una velocidad, y si aumentamos la masa, sabemos que la velocidad de rotación va a ser mayor. Esto ya por lo menos nos da una forma de medir las masas que hay contenidas si tenemos acceso a la dinámica de cualquier sistema. Es decir, midiendo velocidades, somos capaces de medir de algún modo la masa que hay contenida en ese sistema. De nuevo, esto es universal, es independiente de que aquí tenga una estrella o que tenga la misma cantidad de gas invisible. ¿De acuerdo? El principio es el mismo. Yo mido la velocidad y determino la masa que hay contenida en el centro. Bueno, pues este es el principio que estamos utilizando, por ejemplo, para medir cuál es la masa de una galaxia. Aquí lo único que estamos haciendo es irnos a escalas aún mayores, pero en esencia lo que tenemos que hacer es lo mismo. Buscamos objetos que están gravitacionalmente ligados a esta galaxia, y esta foto que os estoy enseñando aquí es M33, es una galaxia parecida a la nuestra, la Vía Láctea, es una galaxia espiral, como podéis ver aquí, y lo único que hacemos es medir la velocidad de rotación de objetos como función de la distancia de la galaxia. Eso es una forma de medir masas, ¿de acuerdo? Pero también sabemos sabemos cómo relacionar la luz que emiten las estrellas con la masa que hay contenida dentro de ellas. Entonces, una forma alternativa de pesar una galaxia consiste en medir cuánta luz nos llega y convertir esa cantidad, esa luminosidad, en una masa, ¿de acuerdo? Esto nos da dos medidas de la masa que en principio deberían ser equivalentes. Si no son equivalentes, obviamente estamos perdiéndonos algo de la masa que sería oscura. Esta es la misma galaxia que os he puesto antes, es M33, la he tumbado para ponerla en un eje. Este es el radio, la distancia con respecto a esta galaxia, y aquí en el eje vertical voy a estar representando la velocidad de los objetos como función de la distancia. Si la galaxia contuviera solamente materia luminosa, por medio de la ley de Newton, lo que esperaría es que las velocidades aumentarían siempre y cuando estuviera dentro de la galaxia, simplemente porque tendría más masa dentro del sistema, y empezarían a decaer como la raíz cuadrada de la velocidad, podéis ver aquí, según nos alejamos en la distancia. Pues bien, las observaciones parecen desviarse significativamente de esto, ¿de acuerdo? Estas son las observaciones que se hicieron en su momento sobre la llamada curva de rotación de esta galaxia, y esto nos indica que aquí tenemos un problema. ¿De acuerdo? Yo creo que aquí estáis todos de acuerdo conmigo en que esta línea no coincide con esta línea ni en broma, ¿no?
En realidad hay que tener un poquito más de cuidado al hacer el análisis y ver, por ejemplo, que hay componentes de gas que emiten poca luz a lo mejor en la galaxia, etcétera, etcétera. Pero, digamos, por lo general es imposible reconciliar esta curva con la predicción que tenemos sobre la materia luminosa de la galaxia. Si tomamos la resta, lo que vemos es la componente oscura de la galaxia que nos estamos perdiendo, y lo que vemos es que necesitamos compensar la componente visible de la materia oscura con una componente que viene de un halo de materia oscura que llamamos alrededor de la galaxia. Aquí hay dos observaciones. La primera es que la desviación de estos puntos con respecto a esta curva nos dice cuánta materia oscura necesitamos y también nos dicen hasta qué escala necesitamos extender el halo de materia oscura. Y lo sorprendente aquí es que de nuevo necesitamos muchísima materia oscura, es aproximadamente el 90% de toda la masa de la galaxia, y que además nos tenemos que ir a distancias casi 10 veces mayores que el propio radio de la galaxia. Es decir, estamos de nuevo buscando un objeto muy extenso. Lo que hoy en día pensamos, y tanto las observaciones como las simulaciones numéricas parecen estar de acuerdo con esto, es que la parte visible de la galaxia que observamos, pongamos que por término medio son unos 10 kiloparsecs, tiene que venir acompañada de un halo gigantesco de materia oscura de unos 100 kiloparsecs que no vemos. Y esta es la componente que vamos a buscar, ¿de acuerdo? La consecuencia también es que hay mucha más materia oscura que materia ordinaria, materia luminosa. No me puedo resistir tampoco a poner, normalmente siempre se enseña una curva de rotación así muy limpia, ¿verdad? Aquí es casi obvio que nos está faltando algo. Las observaciones dentro de nuestra propia galaxia son complicadas porque estamos dentro de la misma galaxia, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces que es más fácil ver las cosas cuando están fuera de nuestra propia galaxia que la nuestra. Pero esto que veis aquí es la curva de rotación de la Vía Láctea. Para que os hagáis una idea, Madrid está más o menos aquí. Aquí. ¿De acuerdo? Los distintos colores corresponden a distintas observaciones. Las barras de error os dan una idea de las incertidumbres que hay en estas medidas, pero en término medio, esto es una curva de rotación que permanece plana hasta distancias de casi 25 kiloparsecs. ¿De acuerdo? Estudiando esta curva de rotación, llegamos a la conclusión, por ejemplo, de que en nuestra posición de la Vía Láctea hay una densidad de materia oscura de 5 por 10 a la menos 24 gramos por centímetro cúbico. No sé si eso os parece mucho o poco. Eso es muy poquito, ¿verdad? ¿Cuál es la densidad del agua? Es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Entonces estamos buscando algo que en apariencia es extremadamente, es muy poco denso, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya también empezáis a ver un poco cuál es la dificultad de observar esto. El único motivo por el que hay más materia oscura es porque el halo es muy extenso, ¿de acuerdo? Hay también otra foto que me gustó mucho, y esta me parece que la encontré por Twitter, ¿no? Alguien compartió una foto del cielo nocturno, y esto es la Luna. Como sabéis, la Luna se obtiene aproximadamente medio grado, y es una foto, para dar crédito a quien tomó la foto, ¿de acuerdo? Es una foto de Stephen Ram. Entonces alguien se dio cuenta de que el cielo sería mucho más espectacular si pudiéramos ver algunas de las galaxias que no son tan lejanas, ¿de acuerdo? Y concretamente Andrómeda es de las galaxias, es la que tenemos más cercana, ¿de acuerdo? Es M31. Si pudiéramos ver toda la luz que emite el disco galáctico de Andrómeda, sería 7 veces, el ángulo que se obtiene es 7 veces mayor al de la Luna, ¿de acuerdo? Obviamente es una luz que, pese a que Andrómeda está bastante cerca, ¿de acuerdo?, no podemos verla. Entonces solamente llegamos a ver Andrómeda, solamente el centro, ¿de acuerdo? Pero fijaos que esto es bastante espectacular. Esto es un montaje que hizo Buckley Houston, entonces la verdad es que de nuevo es muy espectacular. Este montaje lo he hecho yo con PowerPoint, entonces es bastante menos espectacular en lo estético, pero lo que he hecho aquí ha sido superponer lo que sería el halo de materia oscura de Andrómeda. Es que de repente el cielo ya es incluso más interesante, ¿vale? Esto lo he tomado de una simulación por ordenador, que es la simulación Acuario. Entonces aquí veis varias cosas. El halo de materia oscura, en principio, pensamos que es aproximadamente esférico, no exactamente esférico, pero aproximadamente. Y como veis aquí tiene algún tipo de subestructura. Lo que estoy haciendo es poner la materia oscura si pudiéramos verla.
¿de acuerdo? Entonces veis aquí que hay regiones más densas, regiones menos densas de materia oscura, y lo que pasa, por supuesto, es que la materia luminosa también cae en esos mismos pozos de potencial, ¿de acuerdo? Pero, bueno, esto es una simulación por ordenador del halo de materia oscura. La evidencia de materia oscura no solamente sucede a escala galáctica, y lo que nos convence de, bueno, el hecho de que necesitamos esta componente tan extraña es que también aparecen evidencias a escalas más grandes. De hecho, una de las primeras observaciones hechas por el astrónomo Fritz Zwicky en el año 1930-33 se centraba en el cúmulo de galaxias de Coma. Son aproximadamente 1000 galaxias. Lo que hizo fue medir las velocidades de estas galaxias y, por argumentos muy similares a los que he utilizado para hablar de la curva de rotación, la conclusión a la que él llegó es que los objetos se movían demasiado deprisa. Y se movían demasiado deprisa teniendo en cuenta la poca luz que este cúmulo emite. ¿De acuerdo? Entonces, sus conclusiones también fueron muy similares a las que ya he descrito. Hay mucha más materia que la materia que podemos ver, ¿de acuerdo? Como no la vemos en el fondo negro de la galaxia o del universo, por lo menos la llamamos materia oscura. Os he enseñado antes también simulaciones numéricas de una galaxia. Esto es una simulación numérica yéndonos a escalas incluso más grandes. Para que os hagáis idea, las intersecciones que veis aquí de estas estructuras más o menos filamentosas podrían albergar varias galaxias, ¿ok? Un cúmulo de galaxias. Entonces veis que estamos yéndonos a escalas cada vez más grandes del universo. Esto que parece un fondo de piscina es en realidad los resultados de la simulación Millennium que hicieron también en la Universidad de Durham. Esto es una simulación en la cual, utilizando técnicas numéricas, empezaron con una densidad de materia oscura aproximadamente homogénea y la dejaron evolucionar en el tiempo. Lo que se obtiene es una estructura filamentosa. Nosotros no podemos ver estos filamentos, pero lo que esperamos es que las galaxias y los cúmulos de galaxias caigan en las regiones más densas, que serían las regiones luminosas. Y esto, de nuevo, también está bastante de acuerdo con las observaciones que tenemos de estructuras a gran escala. El universo a gran escala, por lo menos cuando lo miramos en el visible, lo que vemos también es la misma estructura filamentosa, ¿de acuerdo? Entonces, todo parece por lo menos indicar que necesitamos esta componente. Os he puesto este ejemplo de la Universidad de Durham, pero aquí también en la Universidad de Madrid hay un grupo, que es el grupo que se llama Constrained Local Universe, que también hace simulaciones muy parecidas, es decir, empezando con una densidad de materia aproximadamente homogénea, lo que veis aquí es que dejando evolucionar el tiempo, la materia oscura por atracción gravitacional forma estas estructuras filamentosas. Como veis, por ejemplo, aquí las estructuras pequeñas se forman primero y después las estructuras más grandes se van formando por acumulación de objetos. Y es así como entendemos la formación de estructura a nivel galáctico, pero también a nivel más grande, ¿de acuerdo? Esto también nos da la idea de que, estos filamentos en principio también deberíamos ser capaces de observarlos. Y de hecho lo sorprendente es que, esto es una observación de hace unos años solamente. Esto es fallo técnico. Vamos a ver qué ha pasado. Bueno. Nada. Dame un segundo que lo corrijo, ¿de acuerdo? Vamos a ver.
nada. Bueno. Conseguido romperlo todo. No pasa nada. Muy bien. Vale. Bien, como os decía, esta estructura filamentosa, perdona por el... Soy teórico, ¿de acuerdo? Entonces a mí yo tengo excusa. Bien. Lo bonito de esta estructura filamentosa es que parece que la hemos observado experimentalmente, ¿de acuerdo? Y esto que os pongo es una observación de hace apenas 4 años. Ha habido otras un poquito más recientes, pero a mí esta me gusta mucho. Esto que veis aquí son 2 cúmulos de galaxias. Esto es Abell 223 y 222. Y estos cúmulos de galaxias, las pelotas que veis aquí arriba y abajo, se observan en el visible, es decir, son perfectamente visibles y sabemos que contienen un gran número de galaxias. Las líneas que veis es la reconstrucción que hemos hecho de la masa que hay contenida en este sistema utilizando técnicas de lentes gravitacionales, que es simplemente ver cómo la luz se desvía cuando atraviesa este objeto. Esto sabemos que es un efecto que la relatividad general predice, ¿de acuerdo? Y que podemos utilizar para saber cuánta masa hay contenida en el sistema. Bueno, lo sorprendente aquí no es observar que aquí hay masa y aquí hay masa, eso ya lo sabíamos. Lo sorprendente es darnos cuenta de que también hay una especie de filamento que une estos 2 cúmulos. Este es el análogo de los filamentos que os enseñaba aquí, ¿de acuerdo? Por supuesto, se requieren más estudios, más observaciones, etcétera, etcétera, pero bueno, todo parece indicar que vamos en la dirección correcta. Si aumentamos ya la escala aún más, esta es una foto que os he enseñado antes, ¿de acuerdo? Este es el fondo de radiación de microondas. Y desde los tiempos de COBE, después el satélite WMAP y ahora el satélite Planck, hemos conseguido medir la temperatura del universo con una precisión extrema. Estudiando estas anisotropías, hemos sido capaces de determinar de algún modo cuáles son las componentes del universo. Y es así como hemos llegado también a la misma conclusión, ¿de acuerdo? De hecho, es utilizando estos datos que los números que os he dado anteriormente, este 73% de energía oscura, 23% de materia oscura y 4% de materia ordinaria han sido determinados, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, no es que solamente estemos buscando una componente bastante abundante, sino que además también hemos sido capaces de determinar cuál es esta abundancia y cuánta materia oscura estamos buscando. En fin, todo esto, de algún modo, el cuadro que pinta es bastante consistente. Estamos buscando una componente oscura, es decir, una componente que no emite ni absorbe luz. Es una componente neutra, que no tiene carga eléctrica o carga de color. Si tuviera carga eléctrica, lo más probable es que la habríamos observado, y lo mismo sucede si hubiera tenido carga de color, ¿de acuerdo? Es estable. Hemos visto los efectos de la materia oscura en el fondo de radiación de microondas, cuando el universo tenía apenas 300.000 años, y hemos visto los efectos de materia oscura en nuestras galaxias hoy en día y en los cúmulos de galaxias, cuando el universo tenía bastantes más, ¿de acuerdo? Aproximadamente 13.000 millones de años. Entonces es una partícula, si la entendemos en términos de partícula, que ha sido formada en el universo temprano y que ha tenido que existir hasta hoy, ¿de acuerdo? Al menos podemos decir que su vida media es mayor que la edad del universo. Es una materia oscura que llamamos fría, es decir, no relativista, y esto, la única forma de entenderlo es por medio de simulaciones numéricas. Todas las simulaciones numéricas que os he enseñado mostraban un universo más o menos filamentoso. Eso depende mucho de cuál es la velocidad, cuál es el recorrido libre medio de la materia oscura cuando esas estructuras se están formando. Si la materia oscura se está moviendo a velocidades cercanas a las de la luz, velocidades relativistas,
estas estructuras se rompen y el universo se forma de manera un poquito distinta. Las estructuras se forman de manera un poco diferente. Las observaciones que tenemos hoy en día, junto con las simulaciones numéricas, parecen indicar que la materia oscura no es relativista. Entonces la llamamos fría, ¿de acuerdo? Hay algunos problemas asociados a eso y hay simulaciones que defienden que la materia oscura puede ser algo más caliente, pero sin llegar a ser relativista. Y luego finalmente sabemos que es 5 veces más abundante que la materia ordinaria. Y esto es aproximadamente lo que sabemos de la materia oscura, ¿de acuerdo? Entonces, si conseguís acordaros estos 5 puntos, ya sabéis tanto de la materia oscura como sabemos nosotros, así que ya somos todos casi expertos, ¿ok? Por supuesto, el problema aquí es que detrás de estas propiedades puede haber muchas formas de explicarla, ¿de acuerdo? Nosotros en física de partículas, la hipótesis que vamos a utilizar es que es una nueva forma de partícula, una nueva partícula, pero hay muchas formas, digamos, o se nos pueden ocurrir diversas formas de explicar estas observaciones. Quizá lo primero que tendríamos que pensar es, todo esto puede ser materia ordinaria que simplemente no emite suficiente luz y que nos hemos perdido. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay objetos en el cielo que no emiten la suficiente luz como para verse por sí mismos, ¿no? Podemos pensar en planetas, podemos pensar en enanas marrones, podemos pensar en nubes de gas frío, etcétera, ¿de acuerdo? Todos estos se han denominado objetos masivos compactos del halo y primero por búsquedas directas nos hemos dado cuenta de que no hay suficientes, pero también la teoría del Big Bang y la forma que tenemos de entender nucleosíntesis tras el Big Bang parecen ser inconsistentes con esto, ¿de acuerdo? De algún modo también las observaciones que hemos hecho sobre el fondo de radiación de microondas nos impiden el tener suficiente materia ordinaria. Es decir, tenemos que tener algo que no sean nuestros protones, neutrones, electrones, etc. Si echamos manos del modelo estándar, que os he dicho que es muy exitoso a la hora de describir la naturaleza, tenemos una partícula ahí que realmente puede ser la materia oscura. Y digamos que frente a todo el resto de partículas que yo os pueda decir ahora, tiene una propiedad que las hace muy atractivas. Y esa propiedad es que existen. Por lo menos sabemos que los neutrinos los hemos observado, tienen masa y han sido formados de forma copiosa en el universo temprano. El problema es que podemos también hacer la cuenta de cuántos neutrinos tenemos hoy en día, ¿de acuerdo? Y si hacemos esa cuenta nos damos cuenta de que solamente contribuyen en una fracción del porcentaje de masa que necesitamos explicar. Si queréis, resumido en una frase, los neutrinos no son suficientemente pesados. Tienen otros problemas, el problema es que son relativistas, etcétera, etcétera, pero es que simplemente no hay suficientes. Por supuesto, los neutrinos son parte de la materia oscura, pero una parte muy pequeña. Y luego el otro problema que podemos ver es, dado que todas las observaciones que tenemos son gravitacionales, no puede ser que estemos entendiendo mal la gravedad. A lo mejor, modificando la ley de gravitación, conseguimos corregir todas estas observaciones que no parecen cuadrar. Bueno, esto se puede hacer y se hizo de manera muy exitosa a escala galáctica. Esto se llamaban teorías de modificación de la gravedad newtoniana. Y en principio podíamos corregir las curvas de rotación, conseguir curvas de rotación más o menos planas, simplemente modificando la ley de la gravedad. El problema es que eso arregla el problema a una escala, pero no lo arregla a todas las escalas. Y como os he dicho, por ejemplo, necesitamos también tener materia oscura a escalas de cúmulos galácticos e incluso a escalas del universo entero, ¿no? Entonces, realmente, estas modificaciones de la ley de gravedad no explican el fenómeno a todas las escalas. Con esto concluimos, entonces, que lo que estamos buscando es un nuevo tipo de materia. Y si estamos buscando un nuevo tipo de materia, estamos buscando un nuevo tipo de partícula, nueva física, y es aquí cuando el problema, que en principio era puramente astrofísico, se convierte en un problema para los físicos de partículas. ¿De acuerdo? Y es por eso por lo que el problema de la materia oscura hoy en día es inevitable. Trabajas en el ámbito que trabajes en física de partículas, de algún modo tienes que o bien intentar explicar si tus modelos tienen materia oscura o intentar evitar todas las cotas observacionales que tenemos hoy en día sobre este tipo de partículas. Cuando hablamos de nueva física es inevitable, por supuesto, también hablar del LHC. Esta es la máquina con la que hoy en día estamos buscando física más allá del modelo estándar y es una máquina que es sensible
a teorías tales como, por ejemplo, supersimetría, dimensiones extra, etcétera. ¿De acuerdo? Muchas ideas teóricas que hemos postulado para explicar teoría más allá del modelo estándar. Simplemente para daros una idea del tipo de modelos en los que estamos pensando cuando pensamos en materia oscura, supersimetría es una teoría en la cual generalizamos ya las simetrías del universo y decimos, por ejemplo, que existe una simetría que relaciona fermiones y bosones. Lo que esto implica es que a cada partícula que tenemos del modelo estándar le corresponde una partícula supersimétrica que en principio tendría que tener la misma masa. Como sabemos que eso no lo hemos observado, sabemos que si supersimetría existe, tiene que estar rota. ¿De acuerdo? Pero bueno, si supersimetría existe y está rota, tenemos un conjunto de partículas asociadas a nuestras partículas del modelo estándar que serían bastante pesadas. Una de las hipótesis que manejamos es que una de estas partículas, la más ligera de las supersimétricas, podría ser estable y podría ser la materia oscura. Pero de nuevo, esto es una teoría, ¿de acuerdo? Que nosotros hemos postulado para explicar también otras posibles anomalías del modelo estándar, pero bueno, en principio es una cosa que tenemos que testar. De nuevo, la forma de buscar supersimetría puede ser en el LHC, y si también nos da una partícula de materia oscura, entonces también tenemos otras posibilidades, ¿de acuerdo? ¿Qué otras posibilidades tenemos? Bueno, el problema que tenemos de nuevo es que si la partícula de materia oscura no se puede ver, ¿cómo podemos detectarla? Bueno, la forma de detectarla va a ser buscar de algún modo las huellas que deja en nuestros detectores, intentar idear un detector que sea sensible, si no a la materia oscura, a sus interacciones con algunas otras partículas. De algún modo es equivalente, por ejemplo, a intentar detectar a un hombre invisible simplemente por las huellas que deja en la nieve, ¿no? Lo que estamos buscando es la traza de esa materia oscura. Aquí ahora ya nos tenemos que ir, si queremos detectar materia oscura, tenemos que irnos a donde hay materia oscura primero, ¿vale? Y os he hablado antes de los halos de materia oscura que rodean a nuestras galaxias visibles. Bueno, en términos de física de partículas es concebible que estas partículas de materia oscura se puedan aniquilar y formar partículas ordinarias. Esto, de nuevo, en términos astrofísicos no lo entenderíamos del todo, pero si conseguimos describir la materia oscura como partículas elementales, estos son procesos que podemos describir perfectamente. Estas aniquilaciones pueden darnos neutrinos, fotones, pueden darnos antimateria, y esto serían las huellas en la nieve que estamos buscando. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que idear un experimento que sea sensible a estas partículas y de algún modo separar cualquier proceso ordinario que pueda producirlas. Obviamente aquí tenemos ya diversos experimentos y aquí también veis la dificultad de este tipo de búsquedas, ¿no? Que si estamos buscando neutrinos o si estamos buscando fotones, el experimento que tienes que tener es completamente distinto. Uno de los experimentos que ha tenido más éxito en los últimos años y que yo creo que ha dado resultados espectaculares también en los últimos 3 y 5 años, es el telescopio espacial Fermi. Esto es un detector de rayos gamma, un detector de fotones, que está en órbita y que está haciendo un mapa del cielo completo cada 3 horas. ¿De acuerdo? Lo que está haciendo es buscar fotones en todas las direcciones. Lo que estamos haciendo después es ponerlos en un mapa similar al que os he enseñado antes del fondo de radiación de microondas. Este es el cielo según lo observa Fermi. De nuevo, los colores corresponden a distintas concentraciones de rayos gamma. Esta línea roja que podéis ver aquí, roja anaranjada, es la Vía Láctea. Lo que he hecho ha sido, de nuevo, extender el mapa del cielo como si fuera un mapa mundi. Y en estas coordenadas el centro galáctico está aquí. Entonces, obviamente, lo que veis aquí es que desde el disco de la galaxia, de manera no sorprendente, nos está llegando mucha luz. ¿De acuerdo? Según nos alejamos del disco hacia, digamos, en direcciones perpendiculares, la luz disminuye. El problema que tenemos aquí es, obviamente, estamos buscando la materia oscura a través de luz.
Y esto se nos complica, ¿de acuerdo? Se nos complica porque hay muchas cosas en la galaxia que nos dan luz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar de este mapa todas las fuentes de luz que conocemos. Y aquí yo veo caras de incredulidad, porque esto también nos pasa a nosotros. Es como, ¿cómo vas a hacer eso, no? Es muy, muy complicado, es un proceso realmente complicado. Si nos centramos solamente en el centro galáctico, esto es lo que sucede cuando eliminamos todas las fuentes de radiación conocidas, ¿de acuerdo? De rayos gamma a estas energías. Lo que veis aquí es que conseguimos limpiar la señal bastante. Aquí tenemos una distribución de rayos gamma. Veis que algunos objetos desaparecen. Aquí tenemos que tener en cuenta cuando tenemos determinado número de púlsares, estrellas, etcétera, etcétera. Esta imagen de por sí es ya bastante sorprendente, el hecho que podamos limpiar esto también. Pero lo más sorprendente quizá es que tenemos una imagen residual aquí. ¿De acuerdo? Esta imagen lo que significa es que con el fondo que conocemos de estrellas, milipúlsares, etcétera, no podemos explicar toda la luz que nos llega del centro galáctico. Esto se ha postulado como una posible señal de materia oscura, ¿de acuerdo? Y lo interesante es que podría corresponder, si lo intentamos explicar desde el punto de vista de materia oscura, a una partícula con una masa aproximadamente 100 veces la masa del protón, que es perfectamente razonable desde el punto de vista teórico. También hay que tener cuidado, este tipo de observaciones también serían compatibles con otras fuentes astrofísicas que podían haber estado, digamos, que no podíamos no haber detectado todavía, ¿de acuerdo? Aquí hablo, por ejemplo, de un determinado número de púlsares. De hecho, el mismo satélite Fermi ha buscado esa señal en otro tipo de objetos, en galaxias enanas satélites a nuestra propia galaxia, y no las ha observado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es una posible observación que no hemos podido confirmar por otros métodos. De nuevo, en física no nos basamos solamente en una observación, tenemos que contrastarla con otro tipo de fuentes, ¿ok? Y esto es una de las observaciones que en principio a mí me parecía muy prometedora, pero que por lo menos de momento no se ha confirmado. Otra forma de confirmar esto es por medio de otros experimentos. Y ya que os he hablado de búsquedas de tipo indirecto, en las cuales la materia oscura se tiene que aniquilar, hay otros experimentos que lo están buscando. Es concebible, por ejemplo, que la materia oscura se hubiera acumulado gravitacionalmente dentro del Sol o dentro de la Tierra, y dentro de estos objetos se aniquila en un par de neutrinos, que son los que buscamos después. La forma de buscar estos neutrinos ya no es con telescopios, lo que estamos buscando son, bueno, telescopios de neutrinos si queréis, y esto es un ejemplo de ellos. Esto es una recreación del experimento Antares, que opera en el Mediterráneo. Cuando digo en el Mediterráneo es por debajo del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Esto es agua. La idea es la siguiente, la materia oscura se aniquilaría en neutrinos en el centro de la Tierra, o en el centro de este objeto, viajaría, chocaría en la roca, se convertiría en un muón, y el muón es una partícula cargada que dejaría una huella, dejaría una traza en nuestro experimento, ¿de acuerdo? No sé si esto os permite ver muy bien, aquí hay un muón que se está moviendo de izquierda a derecha, y está encendiendo estos ojos electrónicos que son los que forman Antares, ¿no? Para que os hagáis una idea, este es el tamaño de estos ojos y lo que está buscando es radiación de tipo Cherenkov en el Mediterráneo. Radiación que podamos asociar a muones que se podían haber producido de los neutrinos después de la aniquilación de materia oscura, ¿de acuerdo? Este experimento no ha observado ninguna evidencia de materia oscura todavía, entonces esto lo que nos permite es decir, bueno, la materia oscura se aniquila en neutrinos, pero con una cota superior, ¿de acuerdo? Obviamente, cuanto más grande sea tu detector, más precisa es tu búsqueda. Y esto que os enseño, esto es el Polo Sur, ¿de acuerdo? Esto es la base Skod Amundsen, y por debajo del hielo, a una distancia de unos 2 kilómetros, se encuentra el detector Amanda y Ice Cube. ¿Okay? Amanda era más pequeño, Ice Cube, en inglés cubo de hielo, es un detector gigantesco, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, esta es la Torre Eiffel a escala, estos son 3 kilómetros por debajo de la superficie del hielo, y de nuevo el principio es el mismo, son ojos electrónicos que están buscando la radiación Cherenkov de partículas cargadas que se podían haber producido después de la aniquilación de materia oscura. Para acabar, dejadme que os hable de un tipo de búsqueda más directa, ¿de acuerdo? Y cuando os decía buscando materia oscura debajo de las piedras, es a esto a lo que me refería. La búsqueda directa se basa
en detectar las partículas de materia oscura físicamente, cuando chocan con tu detector. Y aquí el problema que tenemos es que la materia oscura interacciona muy, muy poquito. De hecho, de nuevo sabemos que nuestra Tierra está inmersa en este halo de materia oscura, de manera que sabemos que nos cruzan partículas de materia oscura, pero no las vemos, no las detectamos. Puede ser que no hay muchas partículas y solamente pasan a lo mejor cuando estamos dormidos. Pues vamos a hacer la cuenta, ¿no? Para cambiar un poco, hemos hecho la cuenta con una botella de agua. Entonces, de nuevo, utilizando las densidades que os he enseñado antes de materia oscura, en las botellas de agua que os bebéis todos los días, o bueno, si no os la bebéis todos los días deberíais, pensemos, por ejemplo, que es una botella de medio litro. Echando así cuentas rápidamente, tenemos aproximadamente 10 a la 27 protones, neutrones y electrones, que son bastantes. Tenemos casualmente varias decenas de miles de neutrinos cósmicos, pero eso no nos deberían importar, porque interaccionan muy poquito y no los vamos a ver jamás. Pero bueno, como curiosidad ya lo sabéis. Y aproximadamente, si tenemos una partícula de materia oscura de una masa de 100 gigaelectronvoltios, 100 veces la masa del protón, como la que explicaría la señal del centro galáctico, tendríamos una. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabéis, cuando os bebéis una botella de agua, aproximadamente tenéis una partícula de materia oscura. No es que la estéis bebiendo, porque enseguida que la movéis, va a haber otra partícula de materia oscura. A la partícula de materia oscura le importa muy poquito que vosotros movéis la botella, ¿no? Pero bueno, es más o menos esto lo que estamos buscando. Entonces, bueno, no parece haber muchas, pero se mueven muy deprisa. La velocidad de la materia oscura en nuestra posición en la galaxia es de unos 300 kilómetros por segundo, de manera que, y este número siempre está mal porque doy la charla muy lento, ¿de acuerdo? Aproximadamente unas 20.000 millones de partículas de materia oscura nos han atravesado durante esta charla, ¿vale? Obviamente no la notamos porque interaccionan muy poco. Entonces, el reto experimental es diseñar experimentos que sean sensibles a la colisión de partículas de materia oscura, pero nada más. Y el problema está en el nada más. ¿Cómo conseguimos que un experimento no mida otra cosa? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de interacciones, de nuevo, lo que queremos es que la materia oscura choque, mueva un núcleo, y lo que hacemos nosotros es buscar ese núcleo que se ha movido. Estamos buscando un único núcleo, el movimiento de un único núcleo en un detector. La forma en la que lo buscamos es, bueno, pues porque ese núcleo puede ionizar el medio, puede emitir luz o puede aumentar localmente la temperatura del medio. Si estamos hablando de un cristal, puede provocar oscilaciones. Pero de nuevo son todo oscilaciones o efectos producidos por el retroceso de un solo núcleo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que si ponemos nuestro experimento en superficie, mal vamos. Mal vamos porque tenemos un flujo de partículas que nos vienen del cosmos, rayos cósmicos, nos vienen, simplemente también de radiactividad que tenemos alrededor, que estaría iluminando nuestro experimento constantemente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevarnos nuestro experimento bajo tierra, protegerlo de lo que viene siendo, por ejemplo, toda la radiación cósmica. Este es el monte Tobazo, esto está en los Pirineos, y debajo del monte Tobazo está el laboratorio subterráneo de Canfranc. ¿De acuerdo? Está situado en una antigua línea de ferrocarril que unía España y Francia. En su origen tenía un laboratorio muy pequeñito, a una profundidad de unos 1.500 metros. Hoy tiene un laboratorio muy espectacular, como veis, una distancia a una profundidad de unos 2 kilómetros. ¿De acuerdo? Esto es ideal para hacer este tipo de experimentos, porque la montaña nos sirve de protección. Todo el material que tenemos encima nos sirve de protección, nos elimina todos los rayos cósmicos y podemos por lo menos asegurarnos de que cuando medimos la materia oscura u otros efectos que queramos medir. Estos son cristales de yoduro de sodio, son los que esta gente utiliza como su experimento, ¿de acuerdo? Estos cristales se iluminan cuando uno de los núcleos dentro de esos cristales tiene un retroceso nuclear. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos buscando es luz dentro de estos cristales. El siguiente problema, por supuesto, es que incluso en esa caverna tenemos radiación natural. Radiación natural que viene de las cadenas de desintegración del uranio y del torio, por ejemplo. Y tenemos mucha. El uranio y el torio producen radon en su momento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es
construir un blindaje alrededor de estos cristales, y aquí tenéis, por ejemplo, los cristales están dentro de una cobertura de cobre, rodeados por plomo y en última instancia rodeados también por una capa de polietileno. Y todo este blindaje está diseñado para apantallar toda la radiación de la cueva. Por supuesto, los materiales que utilizamos tienen que ser sumamente limpios. De nada nos vale limpiar la radiación que nos lleva de la cueva si estos materiales están sucios. Y por sucios me refiero, por ejemplo, a que tengan impurezas de uranio o torio, o incluso a la radiación intrínseca del material en sí, ¿de acuerdo? Supongo que alguno de vosotros lo sabéis, pero el plomo que fabricamos contiene plomo 210, ¿de acuerdo? Que es un isótopo radiactivo. El plomo 210 tiene una vida media de unos 20 años, con lo cual realmente si queremos fabricar plomo y esperar a que sea lo suficientemente limpio como para utilizar en estos experimentos, deberíamos esperar varios cientos de años o incluso miles de años. Entonces, claro, esto no es una cosa que le guste a las agencias, es una forma, digamos, de conseguir plomo limpio, que es simplemente irnos a plomo que se ha fabricado hace mucho tiempo, ¿no? Esto que veis aquí es un lingote de plomo romano, y este es el tipo de plomo arqueológico que se utiliza como primera línea de apantallamiento en estos experimentos. Este plomo, que ha sido forjado hace 2000 años y ha permanecido en el fondo del mar después del naufragio de alguno de estos barcos, ¿de acuerdo?, está lo suficientemente limpio como para utilizar como blindaje. Por supuesto, se intenta utilizar, o se utilizan piezas que no tienen valor arqueológico y después de los consiguientes permisos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? No es un expolio. Déjame que pase un poco más rápido, ¿ok? Este es el tipo también de blindaje que utilizamos en el experimento con el que yo trabajo, que es el experimento CDMS. Aquí, en lugar de cristales de yoduro de sodio, estamos utilizando cristales de germanio, que están dispuestos en 5 torres. Aquí veis una de las torres con uno de nuestros científicos para que os hagáis una idea del tamaño. Y también tienen un blindaje muy similar, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es poner plomo arqueológico en la primera zona, ¿de acuerdo? Esto es polietileno, plomo arqueológico, plomo normal y un poquito más de polietileno. Y para que os hagáis una idea también del tamaño de esto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a 3 científicos durante la etapa de instalación. Esto también es uno de los aspectos que me gusta a mí de la física hoy en día, ¿de acuerdo? Que es muy colaborativa, ¿no? Estamos aquí hablando de un equipo de aproximadamente 100 científicos de 20 países distintos. Y es esto lo que, por lo menos desde el punto de vista humano, a mí también me gusta destacar. Este es uno de nuestros cristales. Nosotros en la actualidad estamos moviendo el experimento, nos estamos mudando, hasta ahora estábamos funcionando en la mina de Sudán, en Minnesota, a una profundidad aproximada de 800 metros. Ahora nos mudamos a Snowlab, es una mina en Canadá, que está a 2 kilómetros de profundidad, y obviamente lo estamos haciendo porque el experimento va a estar mejor apantallado ahí. Esto que tenéis aquí son detectores de carga y detectores de vibraciones en la red cristalina. La idea es que cuando la partícula de materia oscura choca en nuestro detector, los electrones se crean pares electrones hueco que viajan a las superficies que son donde son detectados. Simultáneamente, esto es un cristal de germanio, entonces tiene oscilaciones, y nosotros lo que hacemos es medir estas oscilaciones por medio de estos detectores de fonones. De nuevo, son experimentos que tienen que ser muy sensibles. Estos son unos 20 centímetros aproximadamente, y de nuevo tenemos el experimento con el que hemos estado funcionando hasta ahora son 9 kilogramos de germanio, ¿de acuerdo? Hay experimentos hoy en día que llegan incluso hasta la tonelada de otros elementos, ¿de acuerdo? Utilizando xenón, por ejemplo, o líquidos con gases nobles. Voy a acabar ya, ¿de acuerdo? Nosotros hemos conseguido, con este experimento, testear de algún modo algunas de estas teorías y no hemos encontrado por el momento nada consistente con una señal de materia oscura, ¿de acuerdo? Hemos tenido algunos posibles sustos en los cuales, hemos observado de repente alguna señal que no podíamos explicar del todo. Y cuando os digo del todo, para que os hagáis una idea, eran 3 eventos cuando esperábamos 1. Después de haber estado operando el experimento durante varios años. Entonces, no es una búsqueda que sea fácil. Los experimentos de materia oscura están, como veis, geográficamente muy distribuidos en el mundo, ¿de acuerdo? Es una búsqueda muy activa
y es una búsqueda que yo espero que dé resultados en el futuro más o menos cercano. Hay grupos de búsqueda de materia oscura en España, búsqueda de detección directa. Como os decía Germán, yo estoy asociado al Instituto de Física Teórica, entonces SuperCDMS de algún modo está relacionado también. En la Universidad de Zaragoza son los que operan en el laboratorio subterráneo de Canfranc y tienen experimentos muy interesantes como Anaïs y Rosebud. Y luego también en la Universidad de Valencia están relacionados con alguno de estos. Búsqueda de detección indirecta, de nuevo hay un montón de grupos en España que están dedicados a esto. Y ya si queréis, para finalizar, dejadme de daros simplemente cuatro cosas para llevaros a casa, ¿de acuerdo? La primera es que la mayor parte del universo es oscuro y desconocido, como os he dicho, no sabemos qué es el 96% de este universo. Bueno, esto simplemente es, por lo menos desde el punto de vista, incluso más interesante. Para explicar la materia oscura necesitamos nueva física, ¿de acuerdo? Es física que podría estar relacionada con otro tipo de observaciones o no, pero necesitamos nuevas partículas. La materia oscura se podría detectar en experimentos actuales y futuros. Os he enseñado algunos de los experimentos con los que estamos trabajando hoy en día e incluso señales posibles de alguno de estos experimentos. Entonces es un campo sumamente activo. Finalmente, aunque ha habido posibles señales, no hemos podido confirmar ninguna de ellas. Esto no es un fracaso, esto es un éxito, ¿no? Yo creo que, más exitoso, por supuesto, es detectar la materia oscura. Pero yo creo que hoy en día sabemos con mayor certeza lo que la materia oscura no es, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos falta es saber qué es lo que es. Entonces dejadme acabar aquí y muchas gracias por vuestra atención. Abrimos un turno de preguntas. Sí. Si la materia eléctrica, si la materia oscura no tiene carga eléctrica, ¿cómo se pretenden detectar los choques contra los núcleos? Es muy buena pregunta, ¿no? Porque, cómo interacciona, lo que tú estás preguntando es a nivel fundamental cómo interacciona una partícula neutra con el núcleo, ¿verdad? Si nos vamos otra vez a nuestro cuadro de partículas del modelo estándar, lo que estaríamos buscando es alguno de estos mediadores que pudiera mediar una interacción de una partícula neutra, por ejemplo, con este núcleo, ¿no? Y tenemos las interacciones débiles, o parte de las interacciones electrodébiles puede suceder con partículas no cargadas. Piensa, por ejemplo, en una colisión de un neutrón con un núcleo. Es muy similar a eso, ¿de acuerdo? Entonces sería una forma que entendemos, por ejemplo, de interacciones de partículas de materia oscura sería por medio de las interacciones débiles, o parte de las interacciones débiles. También pueden ser otro tipo de interacciones de la misma escala, ¿de acuerdo? A lo mejor existe una nueva fuerza que no hemos sido capaces de probar, o un nuevo mediador que medie ese tipo de interacciones, ¿de acuerdo? Gracias. Aquí había una pregunta. Mira. Sí. Gracias por la exposición brillante. A ver, yo no soy experto en física, pero vamos a ver si me sé explicar. Pienso, y así se ha explicado, que la cantidad, los 100 millones de galaxias que hay o puede haber, se están expandiendo. Se necesita un motor que las expanda. No sé dónde sale tanta energía para seguir expandiendo y cuándo se va a acabar, digamos, que el combustible, para entendernos. Y has pintado ahí el halo, digamos, de cada una de las galaxias, o bueno, ¿cómo se puede entender? Si se está expandiendo, también se expande el halo. Es decir, entonces no sé en qué manera, si se expande la densidad baja, es decir, cómo interacciona ese halo con lo que está ocurriendo, vamos a decir, o pensamos que está ocurriendo, y cuál es el fin. Bueno, haciendo una extrapolación, ¿dónde se acaba todo esto, no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, como os decía también, la velocidad de expansión es proporcional a la distancia, por lo menos en primera instancia, ¿de acuerdo? Entonces, especialmente cuando estamos hablando de dinámicas locales, de dinámicas a escala galáctica, a la hora de describir estos halos de materia oscura, la expansión del universo no es tan
tan relevante, digamos. Nosotros lo único que estamos sintiendo es la gravedad del propio halo, o la gravedad de la propia galaxia, ¿de acuerdo? Entonces no esperaría que a esas escalas nosotros pudiéramos ver ningún efecto, por ejemplo, de la expansión del universo, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo es la gravedad del propio halo, ¿ok? Luego, a escalas superiores, hombre, eso es precisamente lo que nos ha hecho darnos cuenta de que algo en nuestra descripción del universo estaba fallando cuando la expansión del universo a escalas más grandes parece ser acelerada. Precisamente una de las observaciones que nos ha hecho darnos cuenta de que alguna de las componentes del universo tenía que ser incluso más exótica, ¿no? Y esto es la energía oscura, ¿no? Darnos cuenta de que necesitábamos una componente que predijera de algún modo que la expansión del universo iba a ser acelerada. Y esto, de nuevo, lo único que tenemos que hacer es ver cuáles son las ecuaciones que rigen esa expansión, cómo esa expansión depende de los ingredientes que estemos metiendo en el universo, y en este caso adecuar esos ingredientes a las observaciones que estamos haciendo. ¿Dónde acaba? Bueno, en principio, como digo, ¿no? Ahora mismo estamos en una fase en la cual la expansión del universo parece acelerada. Entonces, bueno, no es que nos vaya a afectar mucho ahora, pero... Mira, había un... Gracias. ¿La materia oscura ha sido siempre constante en la historia del universo o ha ido desapareciendo con el tiempo? Es muy difícil responder a esa pregunta porque no sabemos lo que es la materia oscura. Entonces, acaban de pasar por mi cabeza como distintos modelos de materia oscura en la cual la gente ha predicho cosas diferentes. Déjame volver a lo que sabemos. Sabemos cuánta materia oscura necesitamos hoy en día. Lo que no sabemos es realmente cómo se ha formado en el universo temprano, ¿vale? Entonces hay distintos modelos de física de partículas que nos dicen que o bien la materia oscura se ha formado, simplemente se ha desacoplado térmicamente del universo en algún momento. Hay modelos que predicen que es absolutamente estable y modelos que predicen que decae, pero con una vida media muy larga. En primera instancia, lo que te diría es que sabemos que la materia oscura se tiene que haber formado antes del nucleosíntesis tras el Big Bang, porque si no, las predicciones que estamos haciendo sobre esa nucleosíntesis serían incorrectas. Entonces eso ya es un segundo después del universo, ¿vale? Y desde entonces ha permanecido más o menos, en relación por lo menos con la cantidad de materia ordinaria, más o menos constante. Digamos, lo único que ha cambiado desde entonces, bueno, hay que tener un poco más de cuidado, ¿de acuerdo? Porque... déjame que tenga un poquito más de cuidado. Desde que hemos medido el fondo de radiación de microondas, por lo menos, sabemos que están en proporción 5:1, y eso no ha cambiado desde entonces, ¿vale? De nuevo, lo que pasa antes de nucleosíntesis, cómo la materia oscura se ha formado, ahí ya depende de cuáles son los modelos que nosotros estemos construyendo. Y lo que tenemos que hacer es ver si esos modelos son viables en el universo temprano y si explican las observaciones hoy en día. Pero con lo que tenemos que trabajar es con las observaciones que tenemos, que son pocas. Es una respuesta confusa, pero es que tampoco podemos... no sabemos lo que es. A esas escalas de tiempo sí sería igual, sí. Ahí no esperamos que haya diferencias grandes, ¿no? De nuevo, no espero que haya diferencias grandes después del fondo de radiación de microondas, ¿de acuerdo? Una pregunta al final, luego seguimos por aquí. Hola. Hola. Lo que quería preguntar era esto sobre la energía oscura. Es que, a ver, el pensamiento actual de los investigadores es que se está expandiendo, ¿no? O sea, que se está expandiendo aceleradamente, ¿no? Con aceleración positiva. Pero debido a que hay... Bueno, yo lo que he leído o algo así es que Andrómeda, que es la galaxia más cercana a la Vía Láctea, se está acercando. Eso Sí. creo que es cierto, ¿no?
Sí, pero porque es muy grande. Esto, de nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? A escalas locales, lo que estamos viendo son dinámicas que están regidas simplemente por la gravedad de los objetos alrededor nuestro. ¿De acuerdo? La expansión del universo lo que estamos viendo son escalas mucho más grandes. Cuando yo te estaba poniendo ejemplos ahí, muchas de estas supernovas son muchísimo más distantes que Andrómeda, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos todo el grupo local, tiene su propia dinámica, y esa es en gran parte regida y luego, por donde están las distribuciones también de masa. he visto un gráfico donde se veía como los gráficos estos en forma mapamundi, igual que el de microondas, igual que el del observatorio Fermi, etcétera, ¿no? Entonces he visto uno también, que no sé cómo se llama, y que es de la posición del corrimiento al rojo, de Doppler. El mismo tipo de gráfico para todo el universo. Yo lo que me pregunto, o sea, porque, no sé, tengo un pensamiento de que a lo mejor lo de la aceleración positiva podría cambiar con el futuro, pero no, ya sé que hay muchos vestigios, pero aparte de la Andrómeda, ¿hay alguna otra galaxia que tenga corrimiento al azul? Pues supongo que, de nuevo, si miras en el grupo local tiene que haber algo más, ¿sabes? O sea, nosotros, de nuevo, estamos volviendo al... No, que yo sepa, no. No. De nuevo, o sea, tú... este mapa, esta línea que te he puesto, por ejemplo, para la ley de Hubble, ahí te he puesto, digamos, una escala muy pequeña, ¿de acuerdo? Si nosotros la extendemos a distancias más grandes, hay supernovas a distancias muchísimo más grandes que siguen esa misma línea, ¿de acuerdo? Entonces, no, sí. Dime. Es que hay un estudio, o sea, Permuter, Ries y Smith hicieron la primera conjetura de que el universo se expandía aceleradamente, que les dieron el premio Nobel. Pero 2 o 3 años más tarde, de la Universidad de Georgia, Eduard Kipreos hace una correlación, o sea, un ajuste, tomando en cuenta otro factor gravitacional, o sea, el propio peso de la propia masa bariónica del universo sobre las supernovas también, que se basan en estudios de supernovas tipo 1A, y bueno, y hace un ajuste que no se desvía como Smith, Ries y Permuter. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si le habrás llegado a tu Bueno, mano. incluso ahora también hay, digamos, todo esto no es una sola observación, ¿de acuerdo? Vienen de correlar bastantes observaciones diferentes, ¿de acuerdo? Supernova es una de ellas, el fondo de radiación de microondas es otra, ¿de acuerdo? Incluso ahora también hay gente que intenta explicar el mismo fondo de radiación de microondas sin utilizar energía oscura, ¿de acuerdo? Y esto simplemente son descartando, pero aquí la clave es el descartar algunas de las medidas que se han hecho en supernovas, ¿de acuerdo? Otra pregunta por aquí, sí. Como eres teórico, yo no soy un experto, pero tengo 2 preguntas. Desde el Big Bang, la materia oscura ha ido a su difusión, ha seguido la materia normal, es decir, van asociadas. Y segundo, pregunta también filosófica, la energía es la capacidad de un sistema de crear trabajo. ¿La energía oscura va asociada a la materia oscura y este es el sistema? Primero, la materia oscura es más abundante que la materia ordinaria, entonces es más bien al revés, es la materia ordinaria la que sigue la materia oscura. De hecho, la materia oscura crea los pozos gravitacionales en los cuales la materia ordinaria cae después, pero en efecto eso es lo correcto. Y luego, en cuanto a la relación entre energía oscura y materia oscura, no sabemos. Hay algunas de las cosas que hipotetizamos, por ejemplo, es que puedan estar relacionadas de alguna manera, pero no es trivial. Primero porque no entendemos muy bien qué es la energía oscura en este contexto. Pero sí hay estudios, por lo menos, intentando entender si algún tipo de interacción entre lo que sea la materia oscura y la energía oscura podrían ser posibles y se podrían observar. ¿Pero existe alguna relación entre la cantidad estimada de materia oscura, la cantidad estimada de energía oscura acumulada en los... Pregunto, no tengo ni idea. No, son muy buenas preguntas, porque son, de nuevo, ¿no? Volvemos otra vez a cuál es la naturaleza de ambos componentes, ¿no? De todos modos, aquí también hay otra cosa que me parece que
de algún modo también se puede extraer de lo que estás diciendo, ¿no? Que es también una casualidad, de algún modo, que las abundancias no son tan distintas, ¿no? No estemos hablando aquí de órdenes de magnitud de diferencia, estamos hablando de un 70, 20 y un 4%. Son cantidades bastante cercanas en sí, ¿no? La pregunta también se podría reformular en por qué la energía oscura está empezando a dominar ahora. Entonces, una forma en la que encuentras esta misma pregunta reformulada en nuestros trabajos científicos a veces es el por qué ahora, ¿no? ¿Por qué ahora empieza a dominar la energía oscura? Ya no te molesto más, No, pero si el universo se expande y lo atribuimos a la constante o energía oscura, ¿ha aumentado entonces? ¿O es la misma desde el principio? Lo comenta es la contribución, digamos, de energía oscura, ¿no? La forma en la que la energía oscura contribuye a la densidad de energía del universo es más grande ahora que en el origen del universo, sí. Y eso simplemente por cómo evolucionan estas contribuciones durante la evolución del universo, ¿de acuerdo? Sabemos que el universo en su comienzo estaba dominado por radiación, luego tuvo una época en la cual estaba dominado por materia, digamos, materia que se movía a velocidades no relativistas, y hoy en día entendemos que está dominado por la energía oscura. Ahora, ¿por qué ahora? No sabemos. Esa es una muy buena pregunta que no sé. ¿Hay alguna pregunta más? Vamos, aquí había una persona que lleva un rato. Ahora que están tan de moda los agujeros negros después del LIGO y todo esto, ¿crees que pueden jugar algún papel en la explicación de la materia oscura? Pues también se ha intentado, ¿no? Porque de nuevo lo que estás buscando es algo que sea oscuro de algún modo, ¿no? Si piensas en agujeros negros lo suficientemente masivos, el problema es que esos se podrían haber observado simplemente por búsquedas directas. O sea, un agujero negro moviéndose, imagina un halo de agujeros negros, ¿verdad? Si son lo suficientemente masivos podrías ver o bien por ocultación o por fenómenos de distorsión de la luz de alguna de las estrellas, del fondo de estrellas, los podrías haber observado. Y de hecho, las búsquedas de objetos masivos compactos en el halo se basan en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sabemos que, por lo menos, agujeros negros grandes, digámoslo así, no forman la materia oscura. Una posibilidad es que sean agujeros negros de tamaño intermedio, ¿de acuerdo? Entonces es una de las cosas también que se ha hipotetizado. Son objetos interesantes porque a lo mejor su colisión podría dar lugar a... de nuevo, los tienes que buscar de manera indirecta, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor una colisión de estos objetos podría dar lugar a cierto tipo de física que tú podrías buscar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una de las hipótesis que se ha barajado, sí. Gracias. Las preguntas que le puedes hacer ahora a David y vamos a agradecerle la fantástica charla que ha dado. Muchas gracias. Bueno, regresamos en 10 minutos. Bueno, muchas gracias a todos.